pero a la misma vez, pues, deben de ser mensajes que nos motiven a seguir adelante. Primero los Corintios 8:1, capítulo 8, versículo 1. Este es un tema quizá un poco así extraño porque habla de la realidad de Corinto en ese tiempo, pero siempre podemos sacar enseñanza para nosotros. Dice la palabra del Señor, capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pequeños, pues necesitamos conocer tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros? Los 7 hasta el 16, Pablo se va a encargar de responder a preguntas que la iglesia de Corinto le había hecho al apóstol. Entonces, ya abordamos el primero de los temas de las preguntas que los corintios le habían hecho a Pablo. En el capítulo 7 habían preguntas acerca del matrimonio que ellos habían hecho y Pablo responde con mucho detalle y eso ya lo vimos. Pero luego también abordamos hoy el segundo de los temas de las preguntas que ellos habían hecho y es acerca de... Luego pues va a venir los derechos de un apóstol, resurrección de los muertos. Ese es, podemos decir, un cuarto tema importante, ¿verdad? Grande tema que desarrolla en el capítulo 15. Todo eso que tiene que ver con la resurrección de los muertos es otro tema clave. Para finalizar con un quinto tema, el cual habla acerca de lo que es las ofrendas. Eso finaliza en el capítulo 16. Pero veamos entonces este tema de la libertad cristiana, específicamente hablar de los sacrificados a los ídolos. Comienza diciendo el apóstol, quiero que veamos en la primera parte que el amor es más importante que el conocimiento. Estaba pensando yo cuando anotaba esa declaración, el amor es más importante que el conocimiento. Hay que tener cuidado con esa declaración porque podría prestarse para un malentendido. En aras del amor hay personas que dicen, no importa lo que usted crea y no importa lo que yo crea, lo importante es que nos amemos. Y podemos llevarnos bien y podemos andar juntos y estar juntos y todo. Pero no es eso lo que quiero decir con esto. Sino cuando digo que el amor es más importante que el conocimiento, más bien lo que quiero decir es que si hay conocimiento en nosotros, debe de ser aplicado en amor. Si hay en nosotros un conocimiento de la palabra de Dios y de los diferentes temas, debemos nosotros aplicar ese conocimiento para con otras personas, de modo que nosotros no afectemos a los demás. Si vemos, se está hablando de las personas que son fuertes, pero también se habla de que hay débiles en la iglesia. Y usted dirá, ¿y yo de cuáles soy? ¿Soy de los fuertes o soy de los débiles?
Creo que un pequeño examen nos vamos a hacer hoy en la mañana. Vea lo que dice el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Cuántos dice el apóstol? Todos tenemos conocimiento. Y estaba hablando acerca de la gente de Corinto. Y hoy pudiéramos aplicarlo a nosotros. Yo le dijera a ustedes hoy, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, todos tenemos conocimiento. Quizás si le pregunto a cada uno de manera particular, ustedes me van a responder, ¿qué es eso de lo sacrificado a los ídolos? Y ustedes saben lo que es. Entonces Pablo dice, todos tenemos conocimiento, pero él continúa diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y yo quiero pedirles a los muchachos de multimedia que me proyecten lo de la palabra de Dios para todos. Es la PDT. Esta versión la estuve leyendo detenidamente y todo este pasaje nos lo plantea de una manera más clara. No quiero decir que en Valera no se entienda, pero hay algunas palabras ahí que nos van a ayudar cuando lleguemos al versículo 4, pero veamos el versículo 1. Dice, ahora con respecto a su pregunta de los alimentos que se ofrecen a los ídolos, es verdad que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa. En cambio, el amor los hace dar fortaleza a los demás. Mire qué interesante. Nosotros podemos tener bien claro lo que es los alimentos sacrificados a los ídolos. Y usted puede explicarle quizás a otra persona porque usted lo entiende bien. Pero eso no quiere decir que por eso, yo soy campeón y a mí nada me afecta y no hay ningún problema y yo hago todo lo que quiero. Y las demás personas que lo vean a usted haciendo cosas o que lo vean a usted comiendo algo y dicen, este hermano, ¿verdad? No guarda nada. Come de cualquier cosa y no sabe de dónde viene eso. No sabe de qué fiesta viene. No sabe a qué lo dedicaron. Y bueno, la demás gente se pone así, ¿verdad? Entonces, vamos a ir entendiendo quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles. Pero dice, el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa. En este caso, no se refiere al conocimiento en general, sino que se refiere al conocimiento de saber que es un ídolo y lo que sacrificaban a ellos. Quiero decir de entrada que los corintios estaban rodeados de muchos dioses, dioses con D minúscula, de templos dedicados a los dioses que ellos tenían. Y se dice que una forma de adoración que ellos tenían era pues presentar ahí, ¿verdad?, sus animalitos, los sacrificaban, bueyes, ovejas, cabras, los sacrificaban. Y ellos tenían una idea un poco rara, que creían pues que si no presentaban ellos esos sacrificios, los demonios los iban a atacar, que ellos iban a ser influenciados por enemigos y entonces ellos iban a aplacar esa ira con sus sacrificios que ellos hacían. Claro, eran ídolos, no eran dioses verdaderos, según entendemos, pero ellos presentaban sus sacrificios y esta carne de los animales que eran presentados, se dice que después la llevaban al mercado y ahí comerciaban toda esa carne. Entonces todas las personas llegaban a comprar su carne. Ya en el capítulo 10, Pablo va a explicar que cuando una persona va a la carnicería, porque era así, no pregunten de dónde viene esa carne, decía él. Entonces, por motivos de conciencia, dice. Porque si alguien le decía, no, esta carne fue sacrificada a Júpiter, esta carne fue sacrificada a Diana, entonces, a un ídolo. Y entonces, ¿cómo me voy a comer yo esa carne? Entonces, no todos veían lo mismo. Algunos decían eso que acabo de mencionar, pero otros podrían decir, carne dedicada a Júpiter, carne dedicada a Diana. Eso no es nada, si esas son ídolos y no es nada eso. Entonces, otros no lo miraban malo. Pero Pablo por eso está explicando hoy, si tienes conocimiento de lo que son los ídolos y de lo que se le ofrece a ellos y a ti no te da nada, bueno, tienes el conocimiento, está bien, pero el conocimiento, dice, te puede hacer una persona orgullosa y puede ser que menosprecies a los otros cristianos, que ellos sí se sienten incómodos de comer cosas que fueron sacrificadas a un ídolo. Continúa diciendo, si ponemos esa misma versión, en el versículo 2, dice, el que cree que sabe algo, todavía no lo sabe como debería.
Por eso esta versión Valera también dice: el que se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Por eso es que estamos explicando esto, para que nos hagamos creyentes maduros, para que seamos creyentes robustos, con conocimiento de la palabra del Señor, pero que amemos a nuestros hermanos que vienen, ¿verdad?, en el proceso. Porque podría ser que entre nosotros todos dijeran: no, si nosotros entendemos perfectamente lo que el pastor está enseñando. Pero ¿qué de nuestros otros hermanos? Podría ser de otras congregaciones, podrían ser familiares mismos nuestros, que se pongan, pero mal cuando nosotros hacemos algo, hermanos. Si hay gente que ni siquiera un cumpleaños puede celebrar, porque dicen ellos: uy, no celebre cumpleaños, eso es del mundo, dice. Y a usted lo mira que celebra un cumpleaños, parte un pastel, ¿verdad? Se les cae el mundo a ellos y lo miran a usted partiendo un pastel porque está celebrando y dándole gracias a Dios que alguien ha cumplido años en la familia. No, dice eso, eso no es de los cristianos. Entonces, tendríamos nosotros que respetar también la conciencia de esas personas y ser cuidadosos con eso. Entonces, pero avancemos un poco más. El versículo 3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Cuántos amamos a Dios, hermanos? Dios nos conoce y Dios sabe nuestro corazón. Y también sabe si nosotros le queremos agradar a Él. Sabe si nosotros estimamos a nuestros demás hermanos como para tener cuidado de ellos. O sabe también si a nosotros no nos importa nada, ¿verdad? Si alguien dice: no, si esto para mí no es nada, y qué lo que digan los demás, ¿qué me interesa? Esas expresiones así, hermanos, en un creyente no deben oírse, porque ya no solamente nos vemos nosotros, sino que también vemos a los demás. Según la Escritura, somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted y yo y los demás hermanos de otras congregaciones somos miembros del mismo cuerpo. Entonces quiere decir que agradamos a Dios con lo que decimos, con lo que hacemos, pero también con la forma como nosotros cuidamos a los demás. Quiero entrar a la parte segunda del mensaje, la cual pues dice que los corintios tenían claro el conocimiento. Y nosotros, yo les hice la pregunta al principio, ¿nosotros entendemos qué es lo sacrificado a los ídolos? Ustedes respondieron: sí, lo entendemos. Entonces, la iglesia Nueva Jerusalén también tiene conocimiento claro de lo que es un ídolo y de lo que se sacrifica a ellos. Mire lo que continúa diciendo el apóstol, versículo 4: acerca pues de las viandas. Por esta palabra también quiero que veamos esa versión. En la PDT, vianda puede decir alguien. Quizás si usted lee la escritura desde hace tiempo, usted sabe a lo que se refiere. Pero a un nuevo, que nosotros le hablemos vianda. ¿Y qué es eso de vianda? Hay palabras que en el español caen en desuso, ya no se utilizan. Pero mire lo que dice una versión más reciente. Entonces, en cuanto a comer carne que se ofrece a los ídolos, sabemos que todos estos ídolos que vemos no son nada, porque hay un solo Dios. Entonces, cuando el apóstol dice en la versión Valera acerca de las viandas, no se está refiriendo a otra cosa más que a la carne, la comida. En cuanto a la comida, pudiéramos decir, ¿verdad?, de otra forma. En cuanto a la comida que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en este mundo, dicen. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Dioses verdaderos. Uno solo. Y eso es lo que va a decir el apóstol a continuación. Dice el versículo 5: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, ¿verdad?, con D minúscula, falsos, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, versículo 6, para nosotros, diga usted para nosotros, está hablando con los cristianos, está hablando con los que han entregado su vida a Jesús, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vea qué interesante lo que está enseñando el apóstol. Dice que aunque haya muchos dioses,
Aunque haya muchos señores, y de hecho que en el mundo dice que lo hay, puede haber en el cielo, puede haber en la tierra, pero para nosotros, dice el apóstol, solo hay un Dios y solo hay un Señor. Qué maravilloso es saber, hermanos, que nosotros un día estábamos igual que las demás gentes, perdidos, y bueno, para todo teníamos Dios, principalmente los que tuvieron en la religión tradicional, para una cosa, para otra. Este es milagroso, este otro tiene más poder, este otro me puede responder en esta necesidad. Pero todo eso, hermanos, hoy es cosa del pasado, porque habiendo conocido a nuestro Dios, sabemos que no hay más que un Dios y un Señor, nuestro Salvador Jesucristo, al cual le damos la honra y la gloria y la alabanza por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea el Señor para siempre. Qué precioso. Nosotros tenemos claridad de eso. Que a usted le digan hoy, mira, don fulano, bueno, hoy ni siquiera me recuerdo cuál es el Dios de cada cosa, ¿verdad? Pero este santo, dice la persona, te lo presento, es muy milagroso. ¿Qué santo ni qué nada, hermanos? O esta santa, ¿verdad? Te la presento, que te puede ayudar, que puede interceder por ti. Que a nosotros no nos engaña nadie hoy, ¿verdad? Que venga, que se ha aparecido una virgen, ¿verdad? En tal lugar y está llorando. Hermanos, ¿quién nos va a engañar hoy a nosotros? Si conocemos a aquel que cambió nuestra vida, si conocemos a aquel que cuando hemos estado en dificultad invocamos su nombre y Él responde a nuestras peticiones, ¿cómo vamos nosotros a ir a otro lugar? Entonces el conocimiento de nosotros está claro, ¿verdad? No podemos ser engañados. Yo quisiera acá leer unas referencias y quiero que leamos 1 Timoteo 2:5. 2:5 de 1 Timoteo. Dice la palabra del Señor, porque hay, ¿cuántos dioses dice? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oiga la declaración, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo la gente que no conoce la Escritura es llevada, es arrastrada. Usted sabe que la tradicional dice, no, Jesús, sí, Jesús es mediador, pero también hay mediadora. Miren cómo intercede la madrecita, ¿verdad? Miren cómo intercede María, y con respeto lo digo. Miren que ella es la que ve primero. No podemos ir directamente al Padre, no podemos ir a Jesús. Tenemos que ir a María primero, y por María a Jesús, y Jesús al Padre. Y la Escritura nos dice eso, ¿verdad? Amamos a María. ¿Cuántos aman a María aquí a propósito? No todos dijeron amén, porque ustedes piensan que les estoy enseñando a adorar a María. Pero yo dije, ¿cuántos amamos a María? No todos responden amén. Hermanos amados, ¿cuántos amamos a María, la madre de Jesús? Nosotros debemos estar claros en lo que hacemos y en lo que decimos. Si María, la Biblia dice que fue el instrumento especial en las manos del Señor, pero de eso a que nosotros seamos llamados a orarle a María, eso es otra cosa, ¿verdad? No es eso lo que la Escritura dice. Hay un solo mediador, dice, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el Dios eterno. Incluso cuando alguien menciona María, Madre de Dios, no sabe exactamente lo que está diciendo. No quisiera meterme en cuestiones doctrinales en este momento, porque mi mensaje no apunta a eso. Pero la realidad es que si vemos los concilios y lo que determinaron, esa expresión es verdadera en el sentido correcto de la palabra, porque Jesucristo es el Dios hecho hombre. Pero la persona tradicional, cuando ellos dicen María, Madre de Dios, ellos ni saben lo que están diciendo. Ellos están como creyendo que María es más importante que Jesucristo, cuando Él es eterno. Él viene desde la eternidad y va a seguir por toda la eternidad. Tuvo su momento que, ¿verdad?, es engendrado en el vientre de María y nace como cualquier ser humano, pero Él no tiene un comienzo ahí, hermanos amados. Él es desde siempre. Por lo tanto, María tuvo el privilegio de ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese privilegio tuvo ella. Entonces,
nosotros no nos debemos dejar engañar. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede arrogarse y decir, no, ya dije María, ¿verdad? Pero podrían decir Pedro, ¿verdad? Que dicen que él es el primer papa. Si lo buscamos en la escritura, pues quizás nos vamos a cansar, ¿verdad? Buscando dónde está que dice que es papa y todo eso. Porque es mentira, no es así. Pero la realidad es que la gente se inventa las cosas. Otro pasaje que quiero que veamos es Hechos 4:12. 4:12 de Hechos. Este es otro pasaje muy conocido, por cierto. Dice así, y en ningún otro, ¿en cuánto dice? En ningún otro hay salvación. Mire qué interesante. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre, hermano? Declárelo. Jesús. Nombre por sobre todo nombre, dice la Escritura. Dice que ante Él se deben de doblar todos los que están en los cielos, todos los que están en la tierra e incluso debajo de la tierra, dice la Escritura. Un hombre escatólogo bíblico hasta hacía una especie de broma en eso. Él decía, los que están en los cielos, ángeles, arcángeles y todo lo que hay allá. En la tierra, decía, seres humanos y animales. Debajo de la tierra, decía, hasta las tepolcúas se doblan delante del Señor, decía él. Pero la Escritura es clara que delante del nombre de Jesús, todos se arrodillan. Es el Señor. Pero si avanzamos en esta argumentación de 1 Corintios, después de haber dicho que todos nosotros tenemos ese conocimiento, mire lo que continúa diciendo el apóstol. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces parecería que hay una corrección ahí, porque dice el versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, todos tenemos conocimiento, y está hablando de los creyentes, pero hoy en el versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. Conocer que hay un solo Dios, conocer que hay un solo mediador, conocer que nada de lo que nosotros podamos hacer nos puede robar nuestra salvación, conocer que porque yo vaya y coma una carne, que alguien diga, uy, cuidado hermano, esa carne viene de ahí, de ese rezo, ese tamal viene de allá, ¿verdad? Mire que la fiesta patronal de San, ¿verdad? Ni siquiera lo mencionemos, cualquier San. ¿Qué le va a hacer eso? Si usted dice, no, yo le oro al Señor, le pido a Dios que purifique estos alimentos, me los como y gloria a Dios. Pero dice, no todos tienen ese conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento, porque ya algunos, dice, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué pasa con la gente que viene de la religión? ¿Qué pasa con la gente que han dado ahí, verdad, detrás de todo eso? Cargando santo entierro, dicen unas personas, ¿verdad? Pagando todo eso, porque lo pagan para hacer todas esas cosas. Participar, ¿verdad? Las posadas, hay que pagar por todo eso. Y la gente piensa que eso es muy bueno, ¿verdad? Hacerlo y todo eso. Entonces, pero ¿qué tal si esa persona pasa por ahí y mira las conservas, ¿verdad? Y mira los churros españoles. Qué bueno, dicen algunos. Por acá a mí no me gustan. Pero pasan por ahí, ¿verdad? Hermano, compremos aquí, ¿verdad? Y se pone a comprar, ¿verdad? Y pasa otro hermano. No había visto ahí que ahí está el hermano de alabanza, hombre, comprando. Un ejemplo nada más. No había visto el pastor que miren, ahí en la fiesta de Santo Tomás, miren, ahí estaba con su minuta ahí comiendo. ¿Y qué está haciendo él en la fiesta de Santo Tomás? Ajá. Para otro cristiano que pase, va a decir, tenía calor y entonces por eso está comiendo una minuta, pues, ¿verdad? ¿Y qué? Ese es el cristiano fuerte, hermano, lo que estábamos hablando al principio. Nada le va a contaminar, está creyendo que eso no es nada. Y lo que la gente pudiera estar celebrando ahí, esa es otra cosa. Yo sed tenía,
y por eso comí. O el que compra su churro español, tenía saber cuánto que no comía de eso y entonces dice, véndame uno. Y comienza a comer. Pero pasa el otro cristiano, ¿verdad? El que para él todo es pecado. Y dice, no, yo no, ni loco que comería de eso, porque esa gente, esos están adorando al santo, ¿verdad? Por eso no lo hace. Entonces dice Pablo, no en todos hay el conocimiento de lo que es y lo que no es. Sigue diciendo en el versículo 8, este quiero que lo veamos en la PDT. Aquí dice nuevamente la palabra vianda. Dice el versículo 8, la comida no es lo que nos acerca a Dios. Allá dice la vianda, ¿verdad? La comida no es lo que nos acerca a Dios. No seremos mejores que los demás por comer ni por no comer. Está hablando de lo sacrificado a los ídolos, no está hablando de cualquier comida. Y sigamos en el versículo 9. Pero tengan cuidado. Esto es con los cristianos que dicen, yo soy fuerte y para mí no es nada eso. Entonces con ustedes esta palabra. Pero tengan cuidado con esta libertad y no dejen que su libertad haga pecar a los que no tienen dudas sobre lo que deben comer. Ya dijimos, 2 ejemplos puse. Si estas personas 2 no tienen problema en comer un churro español ahí o en comprar unos minutos, cualquier cosa que sea, lo sabemos perfectamente que no nos afecta nada. Pero si otra persona nos ve o dice algo, mejor no lo hacemos. ¿Están de acuerdo conmigo? O que no nos importe. Porque si no nos importa, entonces sí estamos en problemas. Pongamos de nuevo el ejemplo. Quizás voy a poner yo, porque si pongo otro se oye feo. Estoy ahí, ¿verdad? Y sigo comiendo mi minuta y entonces pasó un hermano y me dice, hermano, ¿y qué está haciendo usted aquí? Y yo, pues aquí, ¿verdad? Me dio calor. Y me dice, no, pero esto fue ofrecido a tal Dios, a tal ídolo. Ay, hermano, disculpe, ¿verdad? Y hay que ver la forma, cómo a esa persona se le haya la forma para decir, bueno, ya no lo hagamos, pues, ¿verdad? Vámonos mejor, hermano. Vamos a ver por otro lado a dónde comemos o compramos algo, porque ahí dejemos esto. Y si es posible, quizás, aunque lo estaba degustando, mejor quizás hasta lo tengo que tirar. Exagerado, van a decir algunos. Los que tienen el conocimiento van a decir, no, ¿y por qué va a hacer eso? Si ya lo pagó, valía tantos dólares. Pero como la conciencia de la otra persona se está dañando. En el capítulo 10 explica un poco más eso. Dice que si tú estás comiendo, porque en la carnicería compras la carne y te ponen, ¿verdad?, a prepararla y estás comiendo. Pero si llega una persona y te dice, esa carne es contaminada porque viene ofrecida a los ídolos, ya no te la comas, dice. Por cuestiones de conciencia, no por la tuya, dice, sino por la del hermano que dijo eso. Usted dice, no, sin nada, eso que me va a hacer daño, pero para el otro hermano sí. Y dice, y yo pensaba, dice, que esto era pecado, entonces yo también lo voy a hacer, pero el otro lo hace sin saberlo. Dice que la conciencia del cristiano débil, cuando hace algo así, sí se daña. Se pone él ahí a celebrar, ¿verdad? Entonces a la siguiente vez va a ir hasta la fiesta y si es posible va a ir hasta el baile, ¿verdad? Y dice, el pastor me dijo que esto no me contamina a mí. No entiende, no sabe, ¿verdad?, lo que eso es. Porque no estamos enseñando que uno va a andar ahí en la fiesta y todo bien tranquilo, ¿verdad? No, son cuestiones que de repente uno le llegó algo, ¿verdad? Hay gente que le han regalado cosas de un novenario, por ejemplo, ¿verdad? Por cierto, los cristianos nosotros no le celebramos rezo de 8 o 9 días a las personas cuando mueren. Pero si a alguien le regalaron los tamales de ese tiempo, ¿qué ha hecho la persona cuando le han regalado? Comerlos. Si los tamales son para comerlos, ¿verdad? Lo que dije al principio, ora la persona y se los come. Pero ¿qué tal si alguien llega y le dice, esos son del rezo? Eso es malo. ¿Qué tendremos que hacer en ese momentito entonces? Hay que guardarlo, hay que guardar. Un hermano, por cierto, un gran siervo de Dios que tiene trayectoria en el Señor, en una oportunidad sí le dijo a alguien, él tenía los tamalitos y quizás el hermano pues a disfrutarlos iban en su desayuno, ¿verdad? Pero alguien lo vio y le dijo, hermano, le dijo, eso viene del rezo de tal, le dijo. Ay, hermano, le dijo, disculpe, yo no sabía eso, le dijo. Ahorita lo resolvemos esto, le dijo. Firulay le dijo, ve, le tiró los tamales, gran banquete que se dio el Firulay, ¿verdad? Él fue favorecido.
Y el hermano se debe haber quedado con gran hambre quizás. Y la familia de él, ¿verdad? Pero lo hizo por el otro hermano o hermana que le dijo eso. ¿Cómo va a comer eso usted, hermano, don fulano? Ya iba a decir el nombre, pero mejor no. No se los comió por eso que le dijo la persona. Eso sí, él estaba consciente y de seguro él, si no lo hubieran visto, él se los hubiera comido. No había ningún problema, pero como la otra persona, su conciencia se iba a dañar, yo vi, ¿verdad?, al pastor, porque ahí él era un pastor. Dije un hermano, pero un pastor. Yo vi, ¿verdad?, al pastor fulano de tal que comió de esto. Entonces son gente que se dañan en su conciencia. Por eso dicen, no en todos hay ese conocimiento. Sigamos en el versículo 10. Pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, por eso he estado hablando de esto, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, vea que no estoy exagerando yo, porque dice sentado a la mesa, no es que solo iba pasando y compró, ¿verdad? Dice fue, no, sentado ahí a la mesa de ídolos y comiendo, dice, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Claro que sí, porque si lo miran a usted ahí, hermano, invítenme también, ¿verdad? Y tal vez usted no tiene ningún problema, pero para el otro sí, se siente mal ahí y está viendo, ¿verdad?, que no vaya a venir ningún otro hermano que lo vaya a ver porque va a decir, este es pagano, este es aquí, este ya no es creyente, se hizo de la religión tradicional. Entonces él está con ese miedo y tal vez usted que tiene conocimiento, usted dice, no, si yo aquí comiendo estoy, pues, ¿qué mal hago con eso? Pero el otro se siente mal. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Yo quisiera decir acá que aquí no habla exactamente de salvación. Quiero que veamos en la versión PDT. Habla de un momento en el que la persona pudiera ser debilitada en su fe y por el conocimiento, la PDT. Entonces dice, ese hermano será destruido, dice, ahí usa la palabra destruido en su fe. Y entonces ese hermano será destruido por culpa de tu conocimiento. Si tú eres la causa de que tu hermano haga algo que él considera malo, entonces estás pecando contra tu hermano. Pecar contra tu hermano es como pecar contra Cristo, porque Cristo murió por ese hermano. Entonces hay que tener cuidado de esa persona. Por eso dice, él se va a sentir incitado y va a decir, no, si lo hace fulano, yo también aquí. Pero el otro fulano quizás para él no es nada, su conciencia no es dañada, pero para usted sí, y lo hace solo porque mira a otro. Hay que tener cuidado. Versículo 12, de esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Como los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, dañar a un hermano es como dañar a Cristo. Y eso es lo que debemos evitar. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿De cuál carne está hablando Pablo? De la sacrificada a los ídolos. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? No vaya usted a decir, no, la carne. Pablo dice que no hay que comer carne. Sí, carne de pollo, carne de res, carne, bueno, hasta de cerdo. Incluso ahí me meto en dificultades, ¿verdad? Porque para algunos de nuestros hermanos, hermano y carne de cerdo, inmundo, ¿verdad? Bueno, hay que respetarlos a ellos. ¿Verdad? Animales ahogados y que no se les sacó la sangre, hermano, se contamina. Respetemos a esos hermanos, ¿verdad? Pero usted debe leer la escritura y usted debe tener sus convicciones cristianas y todo lo que hace lo debe de hacer para agradar a Dios. Y claro, hay que cuidar a los hermanos. Si alguien dice eso es pecado, aunque nosotros sepamos que no es pecado, pero hay que cuidar a nuestro hermano. Por amor a ellos, por respeto a ellos, ser cuidadoso, ¿verdad? Ya no sigo diciendo otras cosas porque van a decir que no soy tan maduro, sino que soy libertino, ¿verdad? Nos quedamos hasta ahí porque la enseñanza hasta ahí ha estado bien, ¿verdad? Otras cosas pueden decirse en otro mensaje, ¿verdad? Así es. Vamos a orar. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, a ti te damos la honra, Señor, la gloria, la alabanza, la majestad. Eres bueno, mi Señor, y seguirás siendo bueno. Tu palabra, Señor, nos instruye y nos habla, Señor, acerca de lo que debemos ser y hacer también. Padre amado, enséñanos
no solamente a comprender tu palabra, sino también, Señor, a poder actuar en amor hacia ti y hacia los demás. Porque tú nos mandas, Señor, a vivir en armonía, a no creer, Señor, que porque conocemos tu palabra, porque te conocemos a ti, Señor, podamos menospreciar a nuestros hermanos y podamos, Señor, verles en menos, verles en poco. Padre, te pido que nos guíes siempre y que podamos honrarte con todo lo que hacemos y que el día final, Señor, tú no reclames de cosas indebidas que nosotros podamos haber hecho, dañando, Señor, a otros hermanos, a otras hermanas. Padre, guárdenos. Se lo pedimos, mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien.